Qué bendición poder estar una vez más reunidos hoy, día viernes, en nuestro altar familiar. Le damos la bienvenida a los hermanos. Qué bueno que están ahí en sintonía, cada uno en su hogar, cada uno en su casita, ¿verdad? Como núcleo familiar. Me alegro que dispongamos nuestro corazón. Siempre digo y creo que eres un valiente porque te reúnes. Nosotros también somos valientes en el momento en que nosotros nos reunimos. También somos valientes, pero hoy quiero decirte una vez más, tú eres valiente porque buscas el reunirte, el congregarte virtualmente. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo, el enemigo lo que desea es desarmar las reuniones, desunir las iglesias, desunir las familias. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años, y hace más de 2000 años que el Señor está trabajando, vino a deshacer todas las obras del maligno. Y una de esas obras es en el núcleo familiar. Y Dios desea que tu familia, que mi familia siempre estén unidas al Señor, pero que haya armonía y unidad entre nosotros. Cuando hay uno, aunque sea, que no está en la misma armonía, la casa como que se pone en un desbalance. Pero hoy llamo a la exhortación para aquellos que tal vez no están en unidad o en armonía en sus propios hogares, y que le pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que nos bendiga. La Escritura nos enseña a nosotros. Ya voy a orar, pero la Escritura nos enseña que no hay nada más hermoso y más bello que habitar los hermanos juntos en unidad. Porque es ahí, dice la Escritura, donde Jehová envía bendición y vida eterna. Aleluya. Qué bendición. Imagínense, solo por estar en unidad. Quiere decir de que hoy llamamos a la unidad al pueblo de Dios, a las familias de Dios, las familias del aposento alto, aquellos que nos ven. No sé, tal vez nos ves desde México, Guatemala, Ecuador, Colombia. Hoy te invitamos para que busquemos la unidad. Recuerda que al final siempre oramos por las peticiones. Así que si tienes peticiones, déjanoslas saber. Y te invito a que vayas por tu Biblia, tu cuaderno, tus lápices de colores para que podamos compartir juntos un momento. Pero quiero dedicar esta ventana, este espacio de tiempo al Señor y pedirle que Él derrame en mi hogar, en tu hogar, en la congregación, un espíritu de armonía, de unidad y de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, porque nos permite reunirnos virtualmente, Señor. Te suplico, Padre, por favor, que tu Espíritu Santo, hasta donde esté tu pueblo, ahí pueda sentirte, Señor. Te puedas dejar sentir. Muévete, toca a tu pueblo esta noche, Señor, y bendíceles a cada uno, Señor. Por favor, Padre, que se cumpla el Salmo 133. Qué hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos, Señor. Yo bendigo tu nombre, oh Prahatama Pramashera Kendo Romayero. Oh sí. Sí, Señor. ¿Cómo debemos de habitar? Sí, Señor.
habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Oh sí, Señor. Espíritu Santo, entra a los hogares, aún a través de las pantallas, ministra al pueblo, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Oh, prashera va abrazaya, que un espíritu de unidad, que un espíritu de bendición de parte tuya, Señor, descienda sobre los hogares y los visite. Oh, Haisa Mahaya Kamasoa. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, habitar en unidad. La 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 en unidad, habitar en unidad. La 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 la. Espíritu Santo, pido ahora, Señor, que tomes el control, Señor, de mis labios. Derrama un espíritu de sabiduría, Señor, tanto para compartir como para recibir tu palabra. Oh, praquina, maíz, alamas. Hermosa presencia tuya, Espíritu de Dios. Por favor, Señor, que hasta donde llegue esta transmisión pueda bendecir a tu pueblo con tu presencia, Señor, y que tú, Espíritu Santo, toques la vida y el corazón de tu pueblo. Oh, gracias por permitirnos reunirnos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Quiero invitarte ahora, si no lo has hecho, que compartas esta transmisión, que le des share en tus redes sociales, en Facebook, que lo compartas por medio de un texto, por medio de un correo electrónico,
y que hagamos evangelismo virtual. Dale share a esta transmisión para que muchos puedan escuchar el mensaje y puedan ser tocados por el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno que estás ahí una vez más y quiero que pues preparemos nuestro corazón. Siempre me gusta en el altar familiar pues traer un mensaje de enfoque a la familia y hemos estado hablando acerca de los procesos familiares. Es un tema inagotable. Pero ahí hemos visto diferentes ángulos acerca de los procesos en familia o procesos familiares, ¿verdad? Y pues yo quiero que tal vez, yo lo expliqué la primera vez, pero quiero volverlo a explicar los colores que tengo aquí en esta imagen. ¿Por qué me gustó esta imagen? Porque entra de un rojo hacia un negro, gris, hasta que se torna blanco. Muchas veces las relaciones son así, son difíciles, ¿verdad? Son tensas y cuesta. Pero con el auxilio del Espíritu Santo se va a trasladar de un estado a otro hasta llegar como el Señor quiere que sea primero tu vida personal, tu vida familiar, tu vida en familia, como Dios desea que sea tu familia bendecida, pero como desea que sea el núcleo familiar en bendición, que cada uno de los miembros pueda disfrutar de la presencia de Dios, pero también pueda disfrutar de estar en familia. El Salmo 133, ¿verdad?, es bien conocido por todos nosotros porque nos enseña que dice cuán hermoso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Otras versiones dice cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Dice que es como el buen óleo, como el aceite de la unción, como el buen óleo que desciende por la cabeza de Aarón y baja por sus barbas y llega hasta el borde de sus vestiduras. Dice, o sea que es, imagínense, estar en armonía y en unidad, me refiero en entorno familiar, se derrama un óleo de bendición, una unción que empieza a llenar desde la cabeza hasta los pies, porque dice que llega hasta el borde de las vestiduras. Porque allí, dice, envía a Jehová bendición y vida eterna. Qué importante es entonces que aprendamos a vivir en unidad. En unidad y en armonía. Amén. Es un proceso. Entonces, hemos estado viendo en estas 3 semanas acerca de que para poder identificar realmente un problema que se suscita en familia, porque imagínense, hay problemas en personales, pero hay muchísimos problemas familiares y en la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos. Claro, ya hablé algunos de ellos, pero lo que yo quiero que veamos que lo primero que tenemos para poder resolver cualquier situación en familia, lo primero que hay que hacer es identificar el problema. Cuando uno logra identificar el problema, entonces ya se puede pensar en diferentes soluciones de cómo poderlos trabajar, cómo poder resolver. Entonces hay que averiguar cuál es el génesis, el origen del problema. Ahora, yo decía que los problemas, el origen de los problemas, que no siempre empiezan donde terminan. ¿Cómo así? O sea, de que, por ejemplo, se suscitó un problema y hizo este valle, ¿verdad? Y ahí terminó, pero no fue ahí donde empezó, sino que empezó mucho antes. Entonces, la cosa es lograr identificar los problemas. Entonces, hemos visto problemas cuando el cónyuge, hay cónyuges que les gusta culpar al otro, ¿verdad? No les gusta cada quien agarrar sus responsabilidades, ¿verdad? Vimos también acerca de los problemas que se suscitan cuando, por ejemplo, la desobediencia de los hijos. También vimos el maltrato de los padres hacia los hijos. También vimos, hay un problema que se suscita cuando los padres se olvidan de los hijos, pero sin minimizar que a veces los hijos se olvidan de los padres. Y hoy, si el Señor me lo permite, vamos a concluir, ¿verdad? Con esta parte que realmente debemos de entender cuál es la función de cada uno de nosotros dentro del núcleo familiar. Entonces, yo ponía, los integrantes de las familias se deben cuidar unos a otros. Y de eso es lo que le quiero hablar.
en esta noche cómo los integrantes de las familias se deben de cuidar unos a otros. Usted sabe y vemos en las escrituras que muchos no cuidaron a las familias, o más bien dicho, los descuidaron. Entonces, al descuidarlos, entró un problema que pues mermó la familia, o incluso hasta se pudieron haber hasta muerto o casi, hermano, erradicado. Mire, cuando Moisés sale de Egipto junto con todo el pueblo de Israel, hermano, muchos salieron de Egipto, fíjense, muchos salieron de Egipto, pero las costumbres egipcias no se les quitaron. Y es que ese es el problema. Que muchos salen del mundo, pero todavía tienen esas costumbres malas del mundo. Que están enviciados, están acostumbrados a fallarle a Dios, están acostumbrados a hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces, en el momento en que sale el pueblo de Egipto, usted sabe que se levantaron murmuraciones, hermano, desobediencia contra Moisés, habladuría contra él, hermano, a tal grado que el Señor, hermano, en su ira, hermano, hizo descender y unos murieron a filo de espada, otros se abrió la tierra y se los tragó vivos, otros murieron por mordeduras de serpientes, otros murieron de sed, otros murieron, hermano. Incluso hasta el mismo Moisés, por causa de los problemas que se estaban dando, terminó haciendo cosas que no debía de haber hecho y eso le impidió entrar a la tierra prometida, a Canaán. Solo se le permitió ver el Señor. Entonces, quiere decir que sí debemos de tener, estar alertas y no descuidarnos en estas cosas, no descuidarnos de tal forma que estemos descuidando a los integrantes de la familia. Mire, a veces se descuidan a los más vulnerables, ¿verdad? Los más vulnerables. En este caso, pues vendrían a ser nuestros hijos. Se descuida a los hijos y recuérdese que entonces casi siempre el enemigo ataca a los más vulnerables. No siempre son los hijos, a veces es el esposo, a veces es la esposa, a veces son todos vulnerables. Pero dentro de los núcleos familiares o dentro del núcleo familiar siempre hay alguien que resiste más que los demás, que trata de poner cordura, ¿verdad? Que trata de hacer entrar en razón a los demás. Por lo general esos resisten y no son y cuando son atacados por el enemigo no son tan vulnerables. Ahora bien, la escritura dice que el Señor se encendió en ira contra Amalek porque él atacó a los más vulnerables del pueblo. Usted sabe que en la marcha que tenía el pueblo de Israel en el desierto, los más vulnerables iban atrás. Al frente iba Judá, ¿verdad? Iban los sacerdotes, iban los hombres de guerra, el ejército, ¿verdad? Y hasta atrás iban los ancianos, los niños y los débiles, ¿verdad? Los más débiles del campamento. Y entonces Amalek atacó en la retaguardia y mató a todos los que estaban vulnerables. Por eso es de que el Señor emitió un juicio por perpetuidad contra Amalek. Pero ¿por qué le digo esto? Pues porque entonces los integrantes de las familias, los que integramos una familia, los que integramos un núcleo familiar, nos debemos de cuidar unos a otros. Entonces ahora, mire, ya después de todo esto que le hablé, acompáñeme, no sé si ya estaba ahí, pero 1 Timoteo capítulo 5 y verso número 8. Si me ayudan monitoreando el audio para ver cómo. 1 Timoteo 5, 8, le voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice: quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Este verso es impresionante porque lo hemos escuchado por años y muchos no han entendido este verso. Muchos no lo han discernido, muchos no comprenden la profundidad de este verso. Lo voy a volver a leer. Quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen.
Mire, aquí definitivamente que nosotros podemos ver dos grupos. Aquí hay dos grupos familiares que nosotros tenemos que identificar. Entonces, para eso yo voy a ocuparme de otras versiones y traté de hacer un pequeño ahí esquemita, así muy sencillísimo, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Es el mismo verso, solamente que en diferentes versiones. Ya le leí la versión Dios habla hoy. Y lo que sí quiero que me entienda es de que hay dos núcleos familiares ahí. Dos núcleos que son fácilmente identificables en ese verso. Fíjese que entonces, y como yo voy a aparecer ahí un montón de tiempo, si me ponen a mí ahí en chiquitito, ok. Eh, entonces, la versión de Dios habla hoy, dice, el que no se preocupa por los suyos, dice, y especialmente por su propia familia, dice, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Pero la versión palabra de Dios para todos, fíjese cómo dice, siempre identificando los dos núcleos, ¿verdad? El que no mantiene su propio hogar, ni se ocupa de su familia, niega la fe y es peor que el que no cree. Ahora, la traducción del lenguaje actual dice, el que no cuida a sus parientes. Y mire qué importante esto, el que no cuida a sus parientes y a su familia. Dice, no se porta como un cristiano y es peor que quien nunca ha creído. Aquí empezamos a ver la diferencia entre un núcleo y el otro. ¿Quiénes son? ¿Quién es este núcleo? Porque hay dos, pero ¿a quiénes se está identificando? La Biblia de las Américas, pues es la que pues, sabemos más. El que no provee para los suyos ha negado la fe. Y el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Entonces aquí dentro de todas estas versiones, pero que identifican a dos núcleos familiares, póngame atención, a dos núcleos familiares, el común denominador en todos acá es la fe. Fíjese que por ejemplo, el que no se preocupa de los suyos ha negado la fe. El que no se preocupa de su propia familia es peor que los que no creen. O sea, un incrédulo. ¿Quién es? Es uno que no tiene fe. El que no mantiene su propio hogar niega la fe. Ese así en un eterno, o sea, en una afirmación, ¿verdad? El que no mantiene su familia es peor que el que no cree. El que no cuida a sus parientes no se comporta como un cristiano. Mire cómo está haciendo la diferencia y cómo está marcando la palabra, las actitudes de algunos. El que no cuida a su familia es peor que quien nunca ha creído. Y aquí el que no provee para los suyos ha negado la fe. El que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo le estoy dando a entender aquí con este repaso que hicimos aquí de 4 versiones diferentes, pero que hablan de dos núcleos familiares? Entonces, para eso, entonces acompáñeme al siguiente cuadrito, al siguiente esquema, ahí en pantalla. ¿Cuál es el primer núcleo familiar? El hogar que dejamos. Muchos, cuando se casan, se olvidan de papá, mamá y se olvidan que tienen familia. Y a veces el cónyuge se enoja si o uno de los cónyuges se enoja si el otro tiene relación con el hogar que dejó, que es su mamá y su papá. Y eso está incorrecto. Eso no está bien. ¿Acaso no la escritura dice honrarás a padre y madre? No dice solo cuando estés en la casa, ya cuando te cases ya no. No. Por eso es que el Señor Jesús se enojó contra los religiosos de su tiempo y les llamó hipócritas y les dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios. ¿Cuál? Honrarás padre y madre. Es decir, el hogar que se dejó. Nosotros como hijos, no solo de Dios, sino como hijos que tenemos papá y mamá. Bueno, en este caso yo solo tengo a mi mamá, mi esposa solo tiene su mamá. Nosotros no nos tenemos que olvidar.
Y si no se puede visitar tan seguido, pues por lo menos para eso se inventó el teléfono, gracias a Dios, ¿verdad? Mi abuelo decía, cuando miraba mucho a las personas que hablaban por teléfono, ey, el teléfono se hizo para acortar distancias y no para alargar conversaciones. Y casi que después encontrábamos el teléfono con llave. Antes yo no sé si usted los vio, pero antes los teléfonos eran así de ruedita y al final les ponían un candado para que uno ya no se podía llamar. Ese era el password antiguo, si no tenía la llave. Entonces no hay que olvidarnos del hogar que se dejó. Pastor, pero es que fíjese que a mí me trataban mal. Bueno, eso es lamentable, obviamente, ¿verdad? Si no tienes una buena relación del hogar que dejaste. Pero tu cónyuge sí tiene buena relación, te debes de gozar con esa relación buena que tiene, si tú no la tienes. Y orar para que se pueda reparar cualquier relación que se haya roto. Ok, entonces el hogar que dejamos, la escritura dice, y dice, el que no se preocupa de los suyos, está hablando, cuando dice de los suyos es el hogar que dejamos, el que no cuida a sus parientes es el hogar que dejamos, el que no mantiene su propio hogar, ¿verdad? Es el hogar que se dejó, el que no provee a los suyos es el hogar que se dejó. Yo sé de que aquí se puede desatar mucha polémica porque algunos dirán, no, yo ya me salí de mi casa, ya no me tengo que ocupar ni de preocupar. Bueno, pues es tu pensamiento. Nosotros no estamos aquí para cambiar a nadie, sino para exponer la palabra de Dios. Entonces, si el mismo Señor Jesús en la cruz del Calvario, muriendo el Señor, ya no se mencionaba a José, hermano, desde mucho tiempo atrás en los evangelios no se menciona a José, que era el padre adoptivo del Señor Jesús. No se menciona, no sabemos qué le pasó. Pero, hermano, solo estaba el Señor Jesús y su madre adoptiva María. Ahora, él en la cruz, antes de morir, le dijo a Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Hermano, antes de morir el Señor, como quien dice, por favor, cuídale en lo que yo no estoy. Como que si el Señor, Dios no le iba a cuidar. Pero mire qué responsabilidad la del Señor. Estaba dejando un hogar para ganar otro inmenso, hermano. Porque así dice la Escritura, que si la semilla de trigo no cae al suelo y muere, no lleva fruto. Entonces el Señor estaba dejando ese hogar donde había vivido por espacio de 33 años, hermano, para empezar una familia innumerable donde tú y yo ahora somos parientes, somos participantes, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si el Señor mismo no se olvidó de su mamá, entonces nosotros no nos debemos de olvidar del hogar que dejamos. Ahora, ¿cuál es el otro núcleo? El hogar que formamos, es el otro círculo que le puse ahí. Entonces, pero fíjese que si usted se da cuenta, puse los dos círculos entrelazados y hay una pequeña porción ahí en el centro, ¿verdad? Porque, claro, el mandato, la instrucción de Dios fue, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Claro, entonces eso es lo óptimo, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero siempre debe haber una unidad, una unión. No tienen que separarse por completo. Qué difícil lo que estoy diciendo porque a veces, hermano, la suegra no se lleva con la nuera. Y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. O el suegro no se lleva con el yerno. Y entonces se vuelve un problema, ¿verdad? Pero yo estoy hablándole a hogares cristianos, a hogares llenos de bendición, que lo que anhelan es tener unidad del Espíritu Santo, tener esa unidad y que entienden su responsabilidad y los límites de su responsabilidad. Ahora, entonces, pero como le decía al principio, el común denominador de los dos núcleos es la fe. Entonces, por eso yo pongo en ese pequeño espacio donde se cruzan los dos círculos, los dos núcleos familiares, ahí
como está apareciendo ahorita, ahí aparece la fe. Entonces, fíjese, que no se nos olvide. Entonces, qué importante es que para poder estar en unidad, para poder tener armonía en el núcleo familiar, se necesita fe. Amén. Se necesita fe, hermano. Amén. Mire, entonces, parecería como que el ocuparse o el que se esté cuidando a los integrantes del núcleo familiar, de los hogares o del hogar, qué interesante es que el vínculo sea la fe. Porque mire, por medio de la fe se pueden hacer todas las cosas. Amén. Si no se pone este elemento de la fe entre los dos hogares, se vuelve terrible, se vuelve una relación terrible, problemas, enojos, se empiezan a distanciar y hay problemas, los padres se empiezan a olvidar de los hijos y los hijos se olvidan de los padres y después, hermano, cuando el Señor nos pregunte qué pasó, cuando estemos frente a Él, ¿qué le vamos a decir? Yo sé lo que muchos van a decir. Es que mira, la mujer que me diste. Y la mujer, mira, la serpiente me engañó. Muchos se van a excusar, pero delante del Señor no nos vamos a poder excusar. Cada uno de nosotros sabe si está o no desarrollando su función, el papel que le toca, el rol que le toca en su núcleo familiar. Porque aquí pues estoy hablando de que los integrantes de las familias se deben de cuidar los unos a los otros, deben de amarse, deben de bendecirse, que palabras de bendición salgan de tu boca hacia tus hijos y que tus hijos te bendigan, que salgan palabras de bendición para los padres, que de nosotros salgan bendición para nuestros padres que dejamos en el hogar que dejamos, o para nuestros suegros, los bendecimos en el nombre de Jesús también. Tienen que salir palabras de bendición y no nada más cuando lo tienes enfrente y le estás sonriendo. No, tienen que salir palabras de bendición. Entonces, fíjese, el vínculo entonces es la fe. Yo espero que hasta donde vayamos ahorita me esté poniendo atención, porque entonces acompáñeme, mire, a la carta a los Efesios, capítulo número 2. Vamos a ver algunos versos y después de ahí, hermanos, nos vamos a hacer un recorrido por la epístola del apóstol Santiago. Pero bueno, me estoy adelantando. Efesios capítulo 2 y verso número 8 dice: porque por gracia habéis sido salvados, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? Por gracia, la gracia de la salvación es por medio de la fe. ¿Y qué es un regalo de Dios? La fe, es un don. La fe. Así dice, pues es un don, ¿verdad? Verso 9 dice: no por obras, póngame mucha atención, por favor, no por obras para que nadie se gloríe. Yo sé que estos versos usted ya lo sabe. Pero fíjese, aquí ¿a qué se refiere? No por obras para que nadie se gloríe, es decir, que no es por lo que tú haces que obtuviste la salvación. No es por méritos, no es porque, entre comillas, piensas que eres buena gente y que no le haces daño a nadie. No es por eso, no es por lo muy bueno que tú te creas que vas a ir al cielo o por muy malo que tú te creas que te vas a ir al infierno. No, yo ya se los expliqué de la forma más clara posible. Al cielo se entra por medio de Jesucristo y al infierno se entra por rechazar a Jesucristo. Eso es todo. Pero entonces aquí, Efesios 2:9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿a qué se refiere? Porque mire, aquí tenemos la gracia, la salvación es por gracia. ¿Cuál es el vínculo entre el don y la gracia? Es la fe. En el verso Efesios 2:8. ¿Por qué se lo estoy poniendo así gráfico? Porque quiero que me entienda lo que le voy a decir. Entonces aquí dice: no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué cosa? La salvación. Pero ¿y la fe? Para la salvación tú y yo no necesitamos hacer nada porque Cristo Jesús ya lo hizo. Pero para nuestra demostración de fe, ay hermano, eso a veces se nos lo pasamos por alto.
A veces pasamos por alto. Por eso es que le digo, présteme atención, porque si no se me va a perder. Va a parecer como que fueran contradicciones, pero póngame mucha atención. Mire, entonces no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué cosa? La salvación. La salvación le pertenece a Jesucristo. Es por medio de su gracia. Pero ahora, la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Ahora, entonces aquí, no por obras para que nadie se gloríe, se refiere a la salvación. Pero la fe tenemos que ponerle el ojo. Y mire, el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Bueno, pero y no arriba dice que no es por obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? No es por obras para que nadie se gloríe, pero en Cristo Jesús debemos hacer buenas obras. Pero entonces, ¿cuál es el vínculo? Se lo vuelvo a repetir, lo tengo en verde ahí. Es nuestra fe. Es la fe. Por favor, es que este verso está poderosísimo. Ahora, quiero contextualizarlo con el de Santiago, capítulo 2 y verso 24. Y ahorita vamos a empezar un recorrido por algunos versos de la epístola que, hermano, traen una luz preciosa, porque recuérdese, no debemos de olvidarnos del hogar que dejamos ni el nuevo hogar que formamos. Santiago 2:24 dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Padre Santo, pero si no acabamos de leer, pastor, que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, la salvación. Pero aquí dice que somos justificados por la fe. Perdón, por las obras que hacemos y no solo por la fe. Dios santo. Ahora entonces nos tenemos que poner a pensar qué tipo de obras tenemos nosotros. ¿Qué clases de obras hacemos? Cuando te toca que hacer una buena obra, ¿la haces o te haces el desentendido? Bueno, puede ser que te hagas el desentendido y nadie se dio cuenta. Solo papá Dios allá se dio cuenta de tu obra. Y Él sabrá si fue una obra buena o una obra mala. Si tu proceder fue una obra buena o una obra que no le agradaba a Dios. Eso solo el Señor lo sabe. Y tú y yo. Pero entonces este pasaje es bien poderoso. Mire, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces quiere decir, hermanos, que hay un momento que tú y yo tenemos que tener obras. Tenemos que tener obras. Pero por favor, no quiero que me malinterprete de que pensemos que, se recuerda que yo he hablado de este tema, ahorita lo estoy hablando desde otro ángulo familiar, pero hemos hablado y le he dicho yo que muchos piensan que una buena obra es cruzar a un ancianito la calle porque no puede, o dar limosna a aquel hambriento, o llevarle comida a los huérfanos, y claro, todas esas cosas son buenas hacerlas, yo no estoy diciendo que no lo haga, aunque el Señor Jesucristo dijo, miren, a los pobres siempre lo van a tener, pero a mí no siempre me tendréis. Como dando a entender que siempre se va a hacer esa obra. Pero ¿a qué clase de obra es la que se refiere el Señor realmente que trasciende? Son aquellas obras, hermano, donde va involucrada el uso de tu fe. Pero ¿por qué? Es que esto es lo que debemos de entender. ¿Por qué se tiene que involucrar la fe? ¿Por qué tienen que haber obras? Sí, supuestamente solo por la fe, pero aquí ya vemos que es justificado el hombre por las obras que hace y no solo por la fe, dando a entender que la fe sí te justifica, porque creíste y confesaste el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué obra tienes? Sigue siendo el mismo empurrado, enojado, malhumorado, amargado, que no quieres colaborar, que no quieres hacer nada. Entonces, estás mal. Porque muchos piensan, hermano, que eso basta solo con creer, y yo ya se lo he demostrado, y usted lo puede leer aquí en la carta de la epístola del apóstol Santiago, usted lo puede leer ahí, dice que los demonios creen y tiemblan. Pero bueno, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces quiere decir que, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo?
¿qué obra haces? Le vuelvo a repetir, no es de que tú fuiste y que alimentaste, que diste, eso hay que hacerlo y nosotros pues lo hemos hecho también. Se ha ayudado al necesitado, hermano, se visita a los enfermos, se llama, hermano, se hace la labor. Esa es una buena obra que no solo los pastores deberíamos de hacer, orar por aquellos que tienen necesidad, aconsejarlos, ministrarlos, bendecirlos. De vez en cuando despeinarlos y chevetearlos también, ¿verdad? Pero no deberíamos ser solo nosotros los pastores, eso todos nosotros, todo el cuerpo de Cristo tiene que estar haciendo buenas obras. Amén. Mire, yo creo que voy a tener que dar, tal vez en un tema de pizarrón, un repaso acerca de las buenas obras. Pero bueno, y no solo por la fe, dice, se lo vuelvo a repetir, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces quiere decir de que llega un momento que tu fe es poderosa, tu fe fue pero después tienes que hacer obras. Ahora, mire cómo dice Santiago 2:14. Por eso es que digo que vamos a hacer un recorrido por algunos versos. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe? Mire, yo le preguntaría, ¿cuántos tienen fe? Amén. Todos, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo en Cristo Jesús. Ok, ¿de qué sirve? Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarle? Permítame, aquí, hermano, la cosa se pone entonces tremenda, porque quiere decir de que yo demuestro mi fe por las obras que tengo. Yo demuestro en quién creo por lo que hago. Entonces deberíamos de preguntarnos si yo estoy dando un buen testimonio de mi vida cristiana a los demás. Y recuerde que estamos hablando del núcleo familiar. ¿Cómo puedo yo demostrar que soy un buen cristiano si me olvidé del hogar donde salí? Ahí es donde empezamos. ¿Cómo puedo yo decir que tengo fe, que soy hijo de Dios, si me olvidé del hogar que dejé? No se puede. No, estás en contradicción. No se puede, aunque tú lo quieras ver por donde quieras, no se puede, porque tu fe la tienes que demostrar por las obras. Y una de las obras es que no te olvides del hogar que dejaste, pero que tampoco descuides el nuevo hogar que formaste. Claro, ahora son prioridades, ¿verdad? Ahora, así como a tus papás, a tus padres, la prioridad eras tú, ahora tu prioridad es tu familia, pero sin olvidar el lugar que dejaste. Y es que eso es lo que pasa, que también hay quienes confunden o desordenan las prioridades. Entonces es ahí donde se entra en conflicto, pero yo sé que estoy hablando con hermanos y con familias maduras que no olvidan, que no confunden las prioridades. Aunque nadie me diga amén, aunque nadie escriba o ponga amén, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Mire, el verso 15. ¿Por qué lo dice? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Eso es como yo siempre he enseñado. Esto lo he enseñado yo siempre. Si alguien viene y te dice, fíjese que tengo una necesidad, y tú le dices, vamos a orar, hermano. Señor, ayúdalo, auxílialo, provéele, Señor, en el nombre de Jesús, que le vaya bien, hermano. Y no le diste nada. Esta tu oración se quedó en el techo. Hay muchos que son religiosos. Hay mucho pueblo religioso que le importa más cómo se vean, que no les importa hacer obras. Pero fíjese bien, porque aquí pues se está viendo una obra material, ¿verdad? Se le está dando al necesitado,
¿verdad? Y pues obviamente cuando hay el recurso y cuando se puede ayudar al necesitado hay que hacerlo. Y si no se mira que se hace entre todos, pues por eso somos una familia de familias. Ahora bien, pero también pasa que hay personas que entonces abusan. Si yo le contara, hermano, a veces a mí me llaman personas que uno no conoce y que uno las puede detectar hasta por la manera de hablar, que lo que están haciendo es que quieren abusar o estafar o estorbar. Y después se manifiesta lo que realmente son. Ok, pero entonces, fíjese, ¿de qué sirve decir que tiene uno fe si no tiene obras? Por favor, aquí está bien claro que es una obra, si usted lo quiere ver, material, ¿verdad? Donde se está llevando provisión donde hay necesidad. Eso hay que hacerlo y como le digo, lo hemos hecho, ¿verdad? Pero sigamos en nuestro recorrido porque estamos viendo el núcleo familiar. Y entonces si se socorre a alguien, ¿cómo no se va a socorrer al hogar que se dejó? ¿Cómo no se va a proveer? ¿Cómo no se va a ayudar? ¿Cómo no se va a bendecir? Hermano, ¿cómo no se va a hacer una buena obra en el hogar que dejó? Si ninguno de nosotros nació ya casado, ¿no? A nosotros nos tuvieron que criar, no sabemos las penas que pasaron nuestros padres para que nosotros lleguemos a ser como estamos. Entonces, lo único que se logra detectar es de que entonces no hay gratitud ni agradecimiento en aquellos que se olvidan del hogar que dejaron. Ok. Bueno, Santiago capítulo 2 y verso 21. Mire esto, hermano, esto le va a impresionar. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Permítame, aquí ya no estamos hablando de una obra de tipo material, que hay una necesidad y que le dieron ropa y alimento a alguien. Que esa también es una obra que tenemos que hacer, pero ahora aquí miren la obra de Abraham. Dice, Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. ¿Cuál fue la obra aquí de Abraham? Obviamente, recuérdese, por favor, tanto el verso anterior de Santiago 2.14 en adelante, como Santiago 2.21, el vínculo es la fe. Recuérdese, es la fe. Si yo digo que tengo fe, pero no tengo obras, entonces no estoy haciendo nada. El vínculo es la fe. Aquí dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. ¿Qué tipo de obra fue la que hizo Abraham? Bueno, primero, creyó en lo que Dios le dijo. Segundo, ofreció. Mire, hermano, qué ofrenda esta más difícil, hermano. Qué ofrenda más difícil. Ofrendó a su propio hijo. Aquí lo dice, no lo estoy inventando. Cuando ofrendó, ¿verdad? A Isaac, su hijo, sobre el altar. ¿Sabe usted que una de las obras más difíciles a veces es esa? El ofrendar. Porque se debe de poner en el altar y se debe de quemar. Es decir, ya no debe haber memoria. Pero entonces, ¿cuál fue la obra aquí de Abraham? Su actitud de ofrendar a Isaac. Como le digo, primero creyó, pero aquí ofreció a Isaac. Y eso, hermano, Dios lo vio como una buena obra. Recuérdese que ya se ha preparado de antemano las buenas obras en las cuales debemos de andar. La planificación de buenas obras ya está. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es si creemos, si tenemos fe como para andar en ellas. Porque Dios ya las dispuso, Dios ya sabe cuáles son tus buenas obras y las mías. Amén. O sea, no debemos de compararnos. Si tú haces algo y el otro no, tú no tienes que decir, que yo sí hago, no.
Y si el otro hace y tú no, el otro no te tiene que decir, es que usted no hace. No, son tus obras y mis obras. Y cada uno de nosotros va a rendir cuentas. Cada uno de nosotros, hermano, aquí va a ser justificado por las obras que uno hace. Pero es que ese tipo de justificación que decía, ¿verdad? Santiago 2:24, ¿verdad? Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Es decir, hermano, que las obras son como el respaldo de la fe que tiene. Ahora, aquí, hermano, imagínense, Abraham le creyó por completo a Dios. Mire, no lo puse acá, pero si usted sigue leyendo Santiago del 22, el 22, no, perdón, quiero ver el 20, el 24 y el 25 creo que lo dice. No lo tengo aquí, pero se lo voy a decir. Mejor lo voy a leer, quiero ver, se lo voy a decir cómo está aquí. Santiago 2:24 creo que es. Ahorita lo vamos a leer, Santiago 2:24, ¿verdad? Porque está hablando acerca de las obras. Santiago 2:24. Mire, 21, 24. Dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Lo vuelve a repetir. Mire, el 25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Qué le parece? Abraham, el padre de la fe, el hombre que le cree a Dios. Pero ahora aquí dice una ramera que cuando llegaron los espías, hermano, los escondió y tuvo la fe de creer que Dios la podía salvar de la destrucción que venía para Jericó. Entonces, pero ¿cuál fue la obra de Rahab? Entonces, la obra de Rahab fue esconder a los espías, esconderlos y creerles que la iban a salvar. Pero aquí ya no estamos hablando de una obra de que usted le lleva alimentos y visita y le lleva ropa al necesitado. No, ese es un tipo de obra. Aquí estamos viendo ya una obra donde se involucra la fe. Pues recuérdese que estamos viendo cómo el vínculo es la fe. Entonces, no se nos debe olvidar el hogar que dejamos, ni mucho menos el hogar que formamos, el nuevo hogar que formamos. Y el vínculo es la fe. Ahora, acompáñeme y vamos a leer Santiago 2:22. Estamos en un pequeño recorrido aquí por la epístola. Fíjese. Siempre el tiempo nos avanza, pero mire, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Mire, aquí está hablando de Abraham, pero también está hablando de Rahab. Ya ves que la fe, el vínculo, ¿verdad? La fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Quiere decir que la forma en que estaba creyendo estaba a un nivel, pero después que le agregó las obras, hermano, se perfeccionó en la forma en que creía. Mire, se lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla. No es por lo que tú hagas que vas a ser salvo, o por lo que tú hagas vas a ser recompensado. No. No es por las obras que haces. Pero en Cristo Jesús, si dices que tienes fe, no puedes estar estéril en obras. No puedes. Porque entonces, volviendo al ejemplo que veíamos de 1 de Timoteo 5:8, fíjese, volviendo al ejemplo, entonces sería como decir, quien no se preocupa de los suyos, dice, ha negado la fe. Como quien dice, ¿cómo puedo yo decir que soy cristiano y tengo fe si no ayudo a mi familia?
a mi mamá y a mi papá que dejamos el hogar. ¿Cómo puedo yo decir que soy cristiano si no llevo lo necesario para mi propio hogar, mi nuevo hogar? Bueno, y hay unas versiones que dice, el que no provee para los suyos, dice, y sobre todo los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un infiel, dice. O sea, de que se raya en la infidelidad. Mire cómo es entonces el olvidarse del hogar es infidelidad. Pero si el vínculo que los une es la fe, vea cómo el enemigo lo que quiere marcar entonces es que se quite la fe. Entonces, ¿qué va a poner? Infidelidad. Pastor, pero ¿cómo es que al decir infidelidad no solamente lo pensemos en el ámbito sexual? Claro, eso sí es, pero la infidelidad es decir, no tener fe. Va involucrada en la palabra. Usted cuando uno estudia la etimología de las palabras, usted se puede dar cuenta que va ahí metido. Quiere decir de que no hay fe. Un infiel es aquel que no tiene fe. Ok, entonces espero haberme dado entendido para que entonces volvamos a leer este verso. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Quiere decir que por las obras que yo hago, mi fe se va a acrecentar. Es decir, yo voy a demostrar pues que tengo fe. Todos van a saber que tengo fe. Yo no le tengo que demostrar nada a nadie, porque entonces ocurre un fenómeno, ¿verdad? Que de repente hay personas que ayudan a otras y lo primero que hacen es yo ayudando a fulano, yo ayudando a sutano, hermano, y a todos, y lo pone y lo publica. Bueno, es su forma de ser, está bien. Yo no estoy diciendo que lo están haciendo mal, pero ¿acaso no dice la Escritura que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda? Con que lo sepa Dios es suficiente. Muchos quizás lo hacen pensando de que los van a ver de una mejor manera y quizás lo logran, pero como el Señor Jesús le dijo a los fariseos de su tiempo, ¿verdad? Y a los religiosos de su tiempo. Muchos de ustedes se paran en las plazas, en las esquinas y hacen oraciones extensas y a gritos y ensanchan sus filactelias sobre su frente, sobre sus manos, para que los demás los vean y vean que son santos. En verdad les digo que ya su recompensa la tienen. ¿Cuál fue la recompensa de ellos? Que los vean los demás. Pero el Señor Jesús les dijo al pueblo, ustedes hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Mire, el Señor Jesús cuando hacía algo, no le digan a nadie. Por favor, no quiero que me malentienda. No quiero que me malinterprete, por favor. Yo no estoy diciendo o estoy hablando mal, que me libre el Señor, no estoy juzgando a nadie de que si alguien lo hace, no está bien, es su decisión, es su mera decisión. Pero lo que yo quiero enfatizar realmente es que entonces nuestra fe se perfecciona en el momento en que yo empiezo a hacer las obras que a Dios le agradan. Bueno, acompáñeme ahora al verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces se recuerda que decía el verso 21, no fue justificado por las obras. Y aquí dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cuál fue la obra? La obra de Abraham, aparte de entregar a su hijo, pero iba implícito creer. Hermano, yo espero que me esté dando a entender. Entonces, la obra entonces, para que fuera justificado, ¿cuál fue? Creer. Abraham le creyó a Dios. Cuando le dijo, ofréceme a tu hijo sobre el altar. ¿Qué, hermano? Qué cosa más terrible esa. Y él le creyó a Dios e hizo esa obra. ¿Cuál fue la obra de él? Fue subir a Isaac al altar, prepararlo para matarlo, pero él creyó en su corazón, y así lo dice el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios. Entonces fíjese, ¿cómo demuestro yo mi fe?
por las obras que hago. Pero si yo no hago obras, es porque no tengo fe, o mi fe es muy poca. ¿Qué impide que los demás hagan obras? ¿O cuál es la diferencia entre que alguien haga obra y otros no? Creer. Esa es la diferencia, creer. Entonces yo te preguntaría a ti esta noche, que ya nos avanzó el tiempo, ¿tienes fe? Amén, pastor, me van a decir. Amén, amén. Pues sí, un montón me van a decir amén, me van a escribir amén. Bueno, ¿qué obras tienes? ¿Cuáles son las obras que tienes? Cierro con el verso 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Mire qué radical este verso. Qué radical, hermano. Qué fuerte este verso. La fe sin obras está muerta. Como quien dice, no ha cumplido el propósito por lo cual tú tienes fe. No, pues yo tengo fe en Cristo Jesús y fui salvo y hablo en lenguas, fui bautizado como manda el Salvador. Pero no tienes obras. Y eso que, recuérdese, aquí solamente vimos, pero a pincelazo olímpico, una obra material y ahora aquí una obra espiritual, la de ofrecer a su propio hijo. Porque al final dice que, es verdad, lo que hizo Abraham, allá en Génesis, aquí en Santiago dice que él se cumplió la escritura, dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, tuvo fe en Dios y fue justificado. Por la obra de él, ¿cuál fue entonces? Creer. Mire, aquí Abraham tuvo que creer que Dios le estaba hablando, que le estaba pidiendo su hijo, pero también tuvo que creer que Dios, aunque lo hubiera matado a su hijo, Dios lo podía resucitar o Dios le podía dar otro hijo. Hermano, vaya que su fe sí fue probada. ¿Por qué fue probada su fe? Por sus obras. Entonces, yo te quiero decir a ti, tú que dices que tienes fe, Dios te va a probar tu fe. Ay, pastor, pero ¿cómo? Por tus obras. Por tus obras. Concluyo con este verso. Colosenses capítulo 1, versos del 3 al 4. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Porque déjeme decirle que tener fe en Cristo es bien fácil, pero fe en los demás o tener amor por Cristo Jesús es bien fácil. El Señor es tan fácil de amar, pero amar a todos los demás, eso solo se logra por la fe, por ese vínculo. Entonces, y aquí pues al decir a los demás, quiero yo ponérselo o presentárselo de esta manera. Claro que está hablando a todos los santos y a todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero yo quiero que lo veamos así, no lo veamos tan general. El hogar que dejaste, si tú ya te casaste y el hogar que dejaste, aquí, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes por el hogar que dejaste y del amor que tienes por el nuevo hogar que formaste. Así es como se va a demostrar tu fe. Así es como tú y yo vamos a demostrar nuestra fe. Porque a veces pasa que los hermanos te conocen como, ay, el hermano, qué buena gente, el hermano amoroso, el hermano que siempre colabora, el hermano que siempre está ahí en todas, pero y en su casa. Bueno, tal vez alguien dirá, pastor, es que ahí no ven lo que yo hago. Ahí no ven lo que yo hago. No lo valoran. Bueno, qué difícil situación. Pero eso no quiere decir que no sigas
haciendo en tu propio hogar lo que a ti te toca. Ahora bien, qué hermoso es que los hermanos estén juntos y en armonía, hermano. Qué hermoso es que una familia viva en unidad con Dios, pero también en familia. Porque es bien fácil decir yo amo a Dios, busco a Dios, le sirvo a Dios, pero cuando te toca hacer algo en tu casa no te gusta. O cuando te toca visitar a papá y a mamá, no lo haces. Quizás porque tú mismo no quieres o porque tu cónyuge te está diciendo no lo hagas. Ni ninguna de las dos formas está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, amada iglesia, amado hermano que nos ves, que nos escuchas? El secreto entonces de que tu fe sea robusta y que seas conocido como amigo de Dios es que creas, que no te olvides del hogar que dejaste y del nuevo hogar que formaste. Pastor, pero no tengo ninguna relación con el hogar de donde salí. No se puede, es imposible. Bueno, tal vez tu cónyuge sí tiene buena relación. Entonces empieza a cultivar esa buena relación. No se lo impidas, no lo estorbes. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones para poder ser participantes de la bendición completa, para que nuestra fe sea perfeccionada por las obras que demostramos. Pero al final de todo, iglesia, hermano, amigo que me ves, la decisión es tuya y mía. Tú sabrás lo que vas a hacer. Padre, en el nombre de Jesús hemos hablado tu palabra como tú nos lo indicaste, como nos lo enseñaste. Ahora yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, que todo lo sabe y que está en todo lugar y que conoce qué relaciones hay entre los hogares que se dejaron y el hogar nuevo que se formó, Señor. Por favor, yo te pido que se rompa toda muralla de división, todo problema, todo distanciamiento que pueda haber, Señor. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, según en su voluntad, en su preconocimiento, Señor, de cómo son las cosas. Por favor, te pido que obres de una manera poderosa para que entonces venga salud y sanidad en el corazón de tu pueblo. Aquellos que tal vez han estado deseando un abrazo de papá, un abrazo de mamá, porque tal vez se habían distanciado. O quizás que estabas esperando el abrazo de tu hijo o de tu hija. Déjame decirte que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está sanando toda herida, toda llaga en tu corazón, en tu alma. Como pastores, bendecimos, Señor, bendecimos la vida de aquellos que nos están escuchando, aquellos que tal vez han estado pasando por dolores, Señor, a causa de esto. Por favor, Espíritu Santo de Dios, que venga tu presencia, Señor, a sanar el alma, el espíritu, aún el cuerpo, con su ungüento de amor, con su ungüento de fortaleza. Padre, yo te lo pido, te lo suplico, que derrames de esa bendición, Señor, y que ahora pongas tu mano en los corazones. Tú que le habías dicho al Señor, Señor, toca mi corazón, sana mi corazón hoy, Señor. Hoy el Señor está poniendo su mano derecha en tu corazón y está sanando, trayendo alivio. Oh, y que se cumpla la escritura que dice: Abraham le creyó a Dios y fue justificado y fue llamado amigo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Guarda las vidas y los corazones, Señor.
Oh sí, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh sí, Señor. Sella esta palabra, Señor. Sella esta palabra en los corazones, en la mente, en el alma de tu pueblo, de cada hogar, Señor. Pido por los hogares ahora, Señor. Guárdalos, pon un vallado alrededor, círculos de fuego, Señor, para que sean protegidos ellos, sus familias, sus pertenencias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que toda división que había, Señor, sea destruida y desmenuzada. Y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa armonía, esa unidad en tu pueblo, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Aleluya. Tenemos una petición de oración por Marta Restrepo, allá en Colombia, para que el Señor ponga su mano preciosa de sanidad y que sea restablecida la salud sobre su cuerpo. Así es de que, amada familia de familias, hagamos esta oración por Marta Restrepo. Padre, en el nombre de Jesús, hasta allá donde ella está, tú la conoces, Señor. Allá en Colombia, Padre, te pedimos, Señor, que su cuerpo sea sanado, Señor, de toda enfermedad, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Guárdala, Señor, de toda enfermedad, todo virus, Señor. Y que sea restablecido para la gloria de tu nombre. Llamamos al poder que hay en tu sangre preciosa, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías que el Señor puede traer paz y alivio al corazón cuando se han distanciado las familias. Y que las familias tienen que amarse y cuidarse. Pero escuchaste el tema y lo entendiste y quieres esa bendición para ti y tu familia y el hogar de donde saliste, de papá y mamá. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Qué bendición. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy el Señor te va a ayudar para empezar, que tu fe crezca y que la relación con Él sea fuerte hasta que tu hogar y el hogar que dejaste, que tal vez se había distanciado con papá y mamá, empieces a ver una relación más sana en el nombre de Jesús. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque por el momento nuestros servicios son virtuales. Así que te invito a que visites nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram, que te hagas parte de ellas, que visites nuestra página web, que bajes la aplicación aplicación para el sistema Android, que escuches la radio 24 horas. En fin, hemos tratado de poner recurso y tiempo para que aquellos que nos visiten en nuestra página web pues puedan ser bendecidos. Tenemos los temas para niños, para jóvenes,
Así es de que pues te invitamos, ¿verdad? Recuerda que mañana a la 1:30 de la tarde tenemos el programa Cristo ama a los niños, y el domingo preparemos nuestro corazón para nuestro servicio virtual. No me resta más que recordarte el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, sobre las barbas de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, porque allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna en la unidad. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto. Bendiciones.